Ahora podemos celebrar un primer coloquio corto. Luego, si queréis, hacemos un descanso, luego una segunda sesión de meditación y un coloquio para terminar. Pero, sin duda, tengo que hablaros para que entendáis la profundidad de la meditación, de el alcance de la meditación en el inconsciente. Miles de años antes de que Freud nos hablara del inconsciente, los yogis descubrieron que hay un trasfondo, una recámara en la mente donde vamos recogiendo todos los códigos prehumanos y humanos, además de nuestra historia personal, de experiencias y vivencias más o menos frustrantes o traumáticas. Este es un mundo o trastero de la mente, es un sinfín de cachivaches desordenados, que a través de la meditación también vamos reorganizando, vamos por un lado ordenando y por otro lado despojándonos de todo aquello que no somos nosotros mismos. Todos nosotros vivimos en un holograma o apariencia de nosotros mismos. Vivimos en base a los deseos y sueños ajenos, a las descripciones que los demás hacen de nosotros, a nuestros viejos patrones y nuestro yo idealizado. Suponeros que es como un actor que tanto se identifica con su papel que deja de ser él mismo y se aliena. Yo conocí un caso, y seguramente Fernando lo recuerda. Había un actor, Guitart, que durante 25 años hizo una obra de teatro llamada Las manos de Eurídice. Era fantástico, un monólogo excepcional. Pero al final este hombre, que era además amigo de mi madre, porque mi madre y mi abuelo eran escritores y se relacionaban con muchos artistas, al final este hombre acabó en un hospital psiquiátrico. Llegó un momento que era tal la identificación con el papel que dejó de ser él mismo. Todos vivimos tan identificados con lo que es en nosotros lo aparente que hemos perdido de vista lo real. Y la meditación es también volver a reencontrar el ser real. Desde antaño se ha hablado del hombre real y el hombre aparente, la esencia y la personalidad, pues la meditación trata de conducirnos desde la personalidad a la esencia, desde lo aparente a lo real, para lo cual tenemos que irnos desenmascarando dolorosamente de todo aquello que nos han dicho que somos o que creemos ser, pero que vela, oculta nuestra realidad más profunda. Cuando nos sumergimos en el lado más oscuro, casi siniestro de la mente, descubrimos que hay tres tipos de tendencias tan nocivas que se les ha venido a llamar las tendencias insanas de la mente, que tratamos también de ir erradicando mediante determinados tipos de meditación. Voy a ilustraros estas tres tendencias insanas de la mente con tres historias espirituales anónimas que los maestros utilizan al explicarlas a sus discípulos. Estas tres tendencias innatas que hay que desmontar, desmantelar también con la meditación son la ofuscación, la avidez y el odio. Y en mayor o menor grado están en todos nosotros y luego se trasladan y permean en la sociedad. Por eso dicen los yogis que si el reformador no reforma previamente su mente, ¿qué tipo de reforma puede hacer? Si el revolucionario no revoluciona su mente,
qué tipo de revolución va a llevar a cabo. La primera raíz insana es la ofuscación. La ofuscación es que tomamos por real lo irreal y lo irreal por real, lo puro por impuro y lo impuro por puro. La ofuscación es que le damos importancia a lo trivial y no a lo esencial, que nos perdemos todos en bagatelas y fruslerías en lugar de cualificar lo que es más prioritario o esencial en esta vida. La ofuscación es una densa niebla de la mente, son velos mentales que nos impiden ver la realidad, y la meditación es tratar de ver la realidad. Estos velos son el velo imaginativo, el velo egocéntrico, el velo de las memorias, el velo de lo que interpretamos y no es, y así sucesivamente, cantidad de velos que configuran la ofuscación en la mente, que alteran la mente y que nos impiden no solo ver las cosas como son, sino no estar nunca centrados realmente en lo que es. Esta primera raíz, la ofuscación, los maestros la ilustran con la siguiente historia. Un discípulo va a visitar a su maestro y le dice: maestro, me voy a ir 6 meses a meditar al bosque. ¿Me puedes dar algún tema de meditación? Y el maestro dice: querido mío, piensa en todo lo que quieras, menos en nudos. El discípulo se va al bosque, mientras va caminando hacia allá se dice a sí mismo: qué fácil me lo ha puesto el maestro, anda que no hay cosas en esta vida en las que pensar, menos en nudos. Está varios meses en el bosque, vuelve hasta el maestro y el maestro le dice: ¿qué te ha ido? Y el discípulo responde: fatal, estoy desolado, en lo único que he podido pensar es en nudos. Ofuscación, mente desvariada, que todos estamos siempre en esa densa neblina del pasado, del futuro, y no nos centramos en lo que es. Este código, este viejo patrón, esta raíz, le llamamos ofuscación. Los orientales le llaman maya. Y creo que el mito occidental más formidable para identificarse con él en este sentido es la Odisea, donde de tal manera Ulises y sus marinos se identificaban con todo que perdían el sentido de volver al hogar, de sus mujeres y de sus hijos. Todos estamos tan identificados debido a Maya, con lo falso, lo aparente, lo irreal, que perdemos de vista lo real, que confundimos el nácar con la plata. Por eso, a través de la meditación, hay que trabajar para atravesar este denso velo que es la ofuscación. La segunda raíz es la codicia. ¿Qué os voy a decir? Todos vemos ya hasta qué punto la codicia rige la mente humana, y van pasando cientos de miles de años y todos seguimos acarreando el apego. El apego es aferramiento, el apego es una atadura, el apego es apego al ego, apego a la personalidad, apego a bienes materiales o inmateriales, al poder, al estatus, al nombre, a la forma. El apego es ambición desmesurada, el apego es avaricia. Y esta avaricia permea en todos nosotros, porque podemos no tener apegos físicos y los tenemos emocionales. Podemos no tener los emocionales y los tenemos hacia la salud, la vida, las personas, un largo etcétera. Y el apego, en último grado, condiciona toda nuestra personalidad. Y otra historia utilizan los maestros para denotar la avaricia, la avidez.
He aquí que un amigo de la infancia se encuentra con otro amigo que es un pordiosero, es un mendigo, y le pregunta: ¿pero qué mal te ha ido en la vida? ¿Qué te ha pasado? Y dice el mendigo: me abandoné, lo perdí todo y ya ves qué situación de vida, soy un miserable pordiosero. ¿Y tú? Y el otro amigo dice: un día descubrí algo portentoso, descubrí que el índice de mi mano derecha, aquello que tocaba, lo convertía en oro, así que voy a tratar de ayudarte. Toca un ladrillo, lo convierte en oro, se lo da al pordiosero y le dice: querido amigo, con esto ya nunca tendrás más problemas en la vida. Y el pordiosero dice: pero la vida es tan larga, es tan larga. Bueno, ¿qué más puedo hacer por ti? Pasan por delante de la escultura de un dragón, lo toca con el dedo índice y convierte el dragón en oro. Y le dice al pordiosero: con esto te aseguro que ya nunca podrás tener ningún problema. La vida te será muy fácil. Y el pordiosero dice: pero la vida es tan larga, es tan larga. Y ya el amigo exasperado le dice: bueno, ¿qué quieres entonces? Y el pordiosero dice: tu dedo índice. Esta es la segunda historia. Y la tercera raíz es la raíz de la aversión. En todos nosotros la aversión está sumamente desarrollada y no nos damos cuenta. Incluso, fijaros, podemos darnos cuenta del apego, pero no de la aversión. Y la aversión aflora a cada momento. Si tu portero no te saluda, sientes aversión hacia él. Si tu jefe te es antipático, si una persona te mira mal por la calle, el reflejo de la aversión está en todos muy desarrollado. Y la aversión se convierte en antipatía, y se convierte en odio, en aborrecimiento, y la aversión empantana nuestra vida psicológica, crea ficción, crea conflicto, crea malestar, nos volvemos crueles, nos volvemos insensibles. Y esta es otra raíz muy profunda que tenemos que erradicar a través de la meditación. Y los yogis ponen un ejemplo. He aquí que en un país viene la guerra y a dos amigos les encierran en un campo de concentración y les sueltan 2 años después. Cada uno reemprende su vida por una parte del país, pero 10 años después se encuentran. Y un amigo le pregunta al otro: ¿dejaste ya de pensar en nuestros carceleros? Y el otro dice: nunca, jamás, día a día, momento a momento les he odiado. Y el amigo dice: pues resulta que nos soltaron hace 10 años, pero tú llevas 10 años preso y yo llevo 10 años libre. Así es el odio. También es otra raíz que nos encadena a todos, que inspira afán de venganza, rabia, resentimiento, rencor y tantas cosas feas que los yogis dicen y los maestros que tenemos también que ir sacando a través de la meditación. Luego la meditación, como ves, trabaja en niveles muy profundos, también en el inconsciente, para ir poco a poco liberando estas raíces y moviendo o promoviendo las raíces opuestas, que son la lucidez, la compasión y el amor. En este minicurso, lógicamente, os estoy dando poco a poco información enorme de lo que es la meditación, de lo que es el yoga mental, que es un cuerpo de enseñanzas tan colosal que apenas podemos reducir en un par de horas. Por eso ahora quiero que en el coloquio, este primer coloquio, que cada uno exponga lo que crea conveniente y que preguntéis realmente lo que queráis,
y despejéis cualquier duda en la que tengáis interés que incidamos para resolverla. A ver, una primera pregunta. Oh, sí. Había dicho que en la meditación hay que estar despiertos y que no hay que relajarse, pero yo me relajo. Sí, me refería, haces muy bien en plantear este tema, a no buscar la relajación. Vale. Es decir, no buscarla directamente. Si viene por sí misma, bienvenida. Pero no estar pendiente, me relajo, no me relajo. Hay meditaciones muy tormentosas. Algunas son muy tormentosas. Unos días la meditación es muy grata y otros días es provocativa. Las meditaciones provocativas también son interesantes porque son las que nos permiten trabajar con la ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Aquí entraríamos en otro tema, porque a través de la meditación lo que tratamos de desarrollar es los 7 factores de iluminación que están en simiente en la mente y que tienen que aflorar, que son el esfuerzo consciente, energía o voluntad, la atención vigilante, el contento interior, el sosiego, la lucidez, la compasión, la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es muy importante. Quiere decir firmeza de mente. Y aunque en la meditación vieras la cara del diablo, tienes que seguir impertérrito, ecuánime. Pero efectivamente la relajación va viniendo igual que sosiego poco a poco en la medida en que uno medita. A ver. Desde el punto de vista físico, la inmovilidad, ¿qué valor le da? Enorme. La detención consciente. Esto es impresionante, pero claro, hay que vivirlo. La detención consciente la definiríamos como el saber parar no solo el cuerpo, sino regular y armonizar todas las energías, bajar la frecuencia cardíaca y el pulso y sobre todo la detención del flujo psicomental. Cuando le preguntaron a Ramana Maharshi qué es la meditación, dijo: detener el flujo de la mente. La detención consciente es esencial. Es una de las cosas que desde que yo estuve enfermo hace 3 meses más trabajo y más me ha ayudado. Porque te permite introspectarse, llegar a lo más íntimo en la medida en que vas aquietando al máximo el cuerpo, la mente, la frecuencia respiratoria y te da una vivencia espacial y temporal totalmente de la vida. Esa detención consciente es más fácil de conseguir cuando sabemos inmovilizar el cuerpo. Hay un adagio que reza: por la inmovilidad del cuerpo a la inmovilidad de la mente. En este sentido, la relajación física es el preámbulo, el preliminar. Te relajas físicamente. Después sientes que el cuerpo está pesado, muy pesado, cada vez más pesado. Hoy no tenemos tiempo de hacer este ejercicio. Sentimos el cuerpo caliente, sentimos la respiración, sentimos que el corazón late calmadamente, sentimos la mente quieta, incluso apoyándonos en que la frente está fresca y fría. Y vamos trabajando primero con toda la corporeidad y luego ya pasamos el trabajo a lo que es el introspectarnos, el estar lo más íntimamente centripetados en nosotros mismos. Este es otro aspecto de la meditación. Todos estamos centrifugados, hay fuerzas que nos impulsan y impelen hacia afuera. Y la meditación es recogerte. Cuando hacemos la meditación sentada, con las piernas dobladas, es que es un símbolo también. El cuerpo forma una esfera, todos los sentidos se recogen, te centripetas y durante unos minutos te sales del mundo. Por eso el mundo nos separa, pero tú sí, tú te paras con respecto al mundo y esos minutos te dan otro toque de conciencia. Porque al fin y al cabo la meditación es una herramienta. Cuando la gente en clase me pregunta, ¿pero el yoga mental es solo meditación? No.
El yoga mental es mucho más que la meditación. El yoga mental son actitudes, enseñanzas, doctrinas, puntos de vista, y se sirve de una herramienta que es la meditación. Y además están las técnicas de visualización, de concentración, recitación de mantras. Hay muchas clases, como os decía, de meditación. A ver, ¿alguien más? Sí. Ramiro, ¿me oyes, no? Sí, perfecto. Me diagnosticaron un cáncer de pulmón hace un año y yo toso con mucha frecuencia. Me ha sorprendido desde que has empezado a hablar, yo no he tosido nada. ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Que la mente juega conmigo? Sí, te voy a dar la respuesta. Te voy a decir antes de esto. En estos últimos 10 años, la clínica Andersen y la clínica Quirón y muchos gentes me envían personas con cáncer. Cáncer de cerebro, cáncer de mama, hay clases que hay 5 o 6 mujeres con cáncer de mama, un largo etcétera. Siguen con su tratamiento, obviamente, es que si no, ni les recibo en el centro, tienen que seguir con su tratamiento, pero luego a través de las técnicas del bienestar, del Hatha Yoga, del Raja Yoga, se sirven de ellas para actualizar aún más los potenciales del sistema inmunológico, aprender a relajarse, a superar el miedo. Tú de esto lo conoces muy bien, todo lo que se produce, esa convulsión anímica en un ser humano cuando le dicen que tiene cáncer. Dependiendo del grado de sosiego, de calma, de tranquilización del sistema nervioso, de la armonización del simpático y el parasimpático, uno está más sereno o menos sereno. Tú, al estar sereno, toses menos. Cuando se enerva el sistema nervioso, entonces toses más. Entonces tú tendrías que trabajar muy a fondo lo que es la relajación profunda y consciente. Te sería de una ayuda enorme, porque además luego, después de la relajación, uno se puede hacer afirmaciones positivas, incluso puedes hacer visualizaciones hacia la región de los pulmones con luz dorada, con luz blanca, con determinados mantras y sonidos. En este sentido han trabajado mucho el matrimonio Simonton. Son 2 oncólogos americanos que han puesto hace muchos años un instituto de técnicas de meditación, relajación y visualización para ayudar a la recuperación de la salud en el cáncer. Y ahora en la clínica Quirón, la doctora María José del Cló, con la que he trabajado desde hace muchos años, ha creado una sección de medicinas complementarias con yoga, etcétera, para también ayudar a los enfermos con cáncer, porque el elemento mental es fundamental. Claro, cuando uno tiene la noticia de que ha cogido un cáncer, eso es un verdadero cataclisma, y la mente es muy importante que vuelva a reorganizarse y estabilizarse. Sí, perdón, ¿qué querías decir? Cuando estamos en contacto con la naturaleza en esa quietud, que estamos meditando... Te voy a explicar. Hay una frecuencia en todos nosotros de quietud y otra de inquietud. Son frecuencias. No voy a incurrir en el viejo tópico de como una radio y una televisión, pero son frecuencias o longitudes de ondas o emociones o sentimientos. Hay una meditación natural, como decíamos, el sueño, y otras meditaciones naturales. Cuando tú te quedas viendo una hoguera, se ensimisma uno, y eso es una meditación natural. Y como dicen los tántricos, en el abrazo amoroso, en esos momentos después del éxtasis amoroso, es un pequeño samadhi, es una meditación natural. Y cuando conectas con la naturaleza, hay como una meditación natural. Entonces, son formas naturales que tiene la mente de crear estados especiales de conciencia para reconfortarnos y para favorecer el binomio cerebro-mente, porque el cerebro es el cuerpo de la mente. Entonces, son mecanismos naturales de compensación, igual que todos tenemos un mecanismo de homeostasis,
que es un mecanismo de autorregulación. Cuando se rompe, sobreviene el estrés. Cuando la homeostasis está bien, estamos eutímicos, estamos armonizados. En todos nosotros está estados de, vamos a decirlo así, dos palabras que no son muy comunes, que conoce muy bien Raúl, pero que no son muy comunes, que es mismidad y otreidad. La mismidad es necesaria, es estar en nosotros mismos. La otreidad también es darnos a los otros y a los demás. Lo ideal es regular la mismidad y la otreidad. El cuerpo y la mente tienen un mecanismo de complementarización y la naturaleza es uno de ellos. Y también las 5 fuentes de energía que cuidamos mucho en el yoga. La respiración correcta, alimentación pura, descanso adecuado incluyendo la relajación, el sueño profundo y reparador y las actitudes y estados mentales positivos. Y luego otras fuentes de energía se señalan: la amistad, las actividades artísticas, las motivaciones genuinas y efectivamente la conexión con la naturaleza. Vale. En el tiempo que he podido llegar a meditar y ahora en este momento, que puede llegar a ser, un 0,00 muchos ceros y un 1 de toda la construcción que los que tenemos esta inquietud queremos llegar a que un día se produzca ya una cosa ya hecha y sólida, te das cuenta de que en principio cuando empiezas a meditar la mente y el cuerpo son como dos grandes enemigos que se alían y entonces tu voluntad es pequeña y tiene que luchar contra ellos. Según va avanzando y según tu voluntad se va haciendo más fuerte, esos enemigos se van volviendo más pequeños y tu voluntad crece. Y esa sensación de bienestar te da lo que yo creo que es esperanza de que aunque tienes que construir este edificio con millones de ladrillos, al final lo vas a poder llegar a hacer. Y es una labor muy creativa y que da mucha esperanza y mucho placer, ¿no? Sí. Aunque el camino se vislumbra largo, pero el que los enemigos se vayan haciendo pequeños y que tú desde una semilla muy pequeña puedas ir creciendo, es una sensación muy agradable. En este sentido, antes de morir, a un sabio, era, fijaros, el presidente del Banco de la India durante muchos años, luego era un hombre muy metido en la vida cotidiana, que se llamaba Ramesh Balsekar, que ha muerto hace unos meses. Él, cuando se jubiló, se dedicó en su piso de Bombay, una habitación como esta, o más pequeña, en su piso de Bombay, a dar charlas espirituales y a indagar en estos temas. Iba mucha gente por allí, la mayoría anónima, pero yo lo acabo de publicar en mi Facebook, la foto también de Leonard Cohen, que pasaba incluso 2 meses con él, etc. Y este hombre se dedicaba a indagar con los asistentes como ahora estamos, ¿no? Y una de las preguntas que le hacía a la gente es: ¿por qué en algunas personas se activa el mecanismo de la búsqueda y por qué en otras no? Y él, entre grandes carcajadas, decía: en aquel que se activa el mecanismo de la búsqueda, vaya vida miserable que le espera. Dando a entender que ya no hay vuelta atrás, se activa o no se activa. Yo le estuve entrevistando un par de horas sobre la paz interior. Y él, un poco volviendo a lo que tú decías, él por un lado te dice que cuando se activa este mecanismo de la búsqueda, tú empiezas a tratar de ejercer tu voluntad para llegar a descubrir y a vivir lo que nunca has dejado de ser, porque esta es la paradoja, que lo que estamos buscando es lo que nunca hemos dejado de ser. Él dice que todo está predeterminado, porque él es Vedanta y destinista. Cuando uno le decía: ¿pero por qué tengo que hacer este esfuerzo para superar eso a mis enemigos y transformarlos en aliados? Él decía: porque eso está en la simiente de tu destino. Pero es cierto que todo el que vamos trabajando en este sendero es porque de alguna manera no lo hemos elegido. Creemos que sí,
pero no, es que un día se ha despertado ese mecanismo de la búsqueda, reconocemos nuestra nulidad psicológica y queremos progresar y queremos sentirnos mejor. Es un espacio común, sentirnos mejor. Todos los seres sintientes lo experimentan, pero unos ponen en práctica unos métodos y otros no. Y por eso al final cada uno descubre su propia senda. No hay sendas fijas, son mapas espirituales para que hagamos esta singladura muchas veces hasta hacia un destino incluso incierto. Pero claro, lo que tú dices, al ir practicando, lo que al principio son inconvenientes se van transformando en aliados. Y uno lo asume, hay que abrazarlo todo, pero no se trata de matar nada. Yo le pregunté a un maestro de Vedanta llamado Subrotananda en Calcuta, ¿tenemos que matar el ego? Y dijo, en el yoga no somos violentos, no matamos nada. Tenemos que reconciliarlo y superarlo, pero tampoco ser agresivos con nosotros mismos, porque entonces nos destruiríamos. La propia palabra enemigo hay que ponerla entre comillas. Son obstáculos. Lo que tenemos que salvar trabas, obstáculos, impedimentos para seguir desarrollándonos y creciendo. Y está muy bien este tipo de encuentros porque uno siente afinidades. Hace 20 años me llamó un amigo, y que es un hombre muy acaudalado, y me propuso crear un club que iba a ser el club del buscador. Yo no quise asumir esa carga porque yo soy muy ácrata y un poco tengo alergia a las organizaciones, pero él lo que pretendía con este club es efectivamente asociar a personas que tengan estas inquietudes para que puedan comunicarse, porque hay personas que si no muchas veces cuando se despierta este mecanismo de la búsqueda se sienten muy solas. Sí. No. Una cuestión que tengo una duda, igual me la puedes aclarar. Cuando nos has dicho que intentáramos ser observadores de la mente en ese momento que estabas hablando, a mí me venían, y es algo que quiero un poco entender, porque yo soy totalmente inculto en esta área de meditación, soy novato, intentaba luchar contra algunas imágenes que me venían, que disparaban mi proceso de pensamientos. ¿Pero por qué luchabas contra ellas si lo cambias? No, es lo que te quiero decir. Sí. Entonces me venía una imagen y mi mente, quizás por no tener experiencia en esto, es decir, y como tú no decías que intentásemos ser observadores, yo volví otra vez y desaparecía, se queda como todo vacío. Sí. Entonces sí hay que tener imágenes, y las imágenes cómo se pueden... Si crees que la imagen es muy difícil para mí, enseguida me lanza el pensamiento esa imagen. Y si quito la imagen desaparece todo. Pues fenomenal, desaparece no sé cómo todo, observas el vacío. Pero el vacío que se queda vacío. Sí, vacío. No aparece nada. Qué bien, no observo nada. Tú sabes que Ramakrishna llevaba 10 años meditando. Y era un poco como la historia de los monos. Todo el rato la mente caótica. Pasó por allí un yogi que bajaba de los Himalayas llamado Totapuri, vio a Ramakrishna y dijo, uy, este hombre parece que está meditando, pero en su mente hay un caos enorme. Entonces se cuenta, es metafórico, ¿no? Pero se cuenta que cogió un cristal del suelo y se lo metió a Ramakrishna en el entrecejo y le cortó el pensamiento. Y entonces Ramakrishna por primera vez sintió lo que es la vacuidad y la paz interior. Si a ti te viene ese vacío, perfecto. Es como el discípulo Zen que llegó al maestro y le dice, maestro, ¿hago bien en no tener ideas? Y dice el maestro, ya tú si quieres seguir con esa idea de las no ideas. El discípulo Zen que llega al maestro y le dice, maestro, aquieta mi mente. Y dice el maestro, coge tu mente y extiéndela ante mí, la aquietaré. Dice el discípulo, es que cuando la busco no la encuentro. Y dice el maestro, ves, ya la he aquietado. Entonces, si tú te viene ese vacío, el ejercicio no es provocar nada, es dejar la atención flotante, que venga lo que quiera y convertirnos en observadores imperturbables de todo lo que viene. Un ruido, un dolor, un sentimiento, una emoción, una imagen, el vacío.
observas, observas y dejas pasar. Ni rechazas ni apruebas. Como el que está en la cima de una montaña, observando la contienda que hay en el valle, pero no se implica ni se involucra. Este ejercicio se llama la atención inafectada o convertirse en testigo. Y luego hay que llevarlo a la vida diaria. Y en la vida diaria es tratar de desarrollar la doble presencia. La presencia de lo que está fuera y la presencia de lo que está dentro. Y hay un ejercicio muy interesante para que hagáis en la vida diaria, que es: la atención es como una flecha con dos puntas. Una flecha está atenta de lo que sucede fuera y otra flecha está atenta, otra punta, de lo que sucede dentro a lo que sucede fuera. Y entonces así vas observando tus reacciones egocéntricas, tus miedos, tus actitudes. Y este ejercicio es muy interesante. Captas lo de afuera y captas lo que reacciona dentro de ti o resuena de acuerdo a los estímulos de afuera. Porque hay muchas técnicas también para llevarlas a la vida diaria. Que no tenéis que dejar esto en una habitación, hay que llevarlo luego a la vida cotidiana. Ahora, no esperar milagros. Un amigo mío, que es uno de los más grandes escritores de budismo, porque traduce directamente del Pali la lengua, del Buda, traduce directamente del Pali al castellano y tiene libros muy notables de budismo. Se llama Amadeo Soler Leiris y él medita 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche, siempre, desde hace años. Pero a veces, como todo el mundo, se enfada. De toda su mujer le dice: mucho, mucho meditar, pero ¿cómo te pones? Y él dice: pues fíjate cómo me pondría si no meditase. Claro, no hay que esperar milagros. Bueno, cualquier logro pues cuesta mucho esfuerzo, hace falta para la perseverancia tener mucha voluntad. Los jesuitas nos enseñaron, para potenciar la voluntad ya desde niños, el ducharse, el hacer caligrafía, que creo que en Oriente también se sigue eso. ¿Qué consejerías del mundo oriental para potenciar la voluntad de un mortal occidental? Sí, te voy a decir, yo no soy voluntarista, pero sí tengo mucha voluntad. En el sentido de lo que te voy a explicar. Hoy está de moda un yoga que se llama el Sahaja Yoga, que es el yoga natural. Incluso te pone una señora, una gurú, un cartelito por las calles con su mano así. Y dice: pon aquí tu mano y te doy mi energía y te ayudo a iluminarte. El Sahaja Yoga, yoga natural. Pero eso es falso. Todos sabemos que yo tengo en el centro yoga guitarristas como Chema Vilches que dicen que si un día no practican 7 horas, no avanzan. Violinistas 6 horas. El que quiera aprender un idioma, etc. La disciplina es necesaria. Para llegar al Sahaja Yoga, que es el yoga natural, hay muchos años detrás de yoga provocado. Ahora, nadie llega al Sahaja Yoga, porque ya es Sahaja Yoga lo que llamaba Camilo José Cela el yoga ibérico, que era la siesta. Sí, pero es la siesta, no es yoga. Entonces, la voluntad es necesaria para todo, porque el secreto del éxito en cualquier disciplina, hasta aprender a patinar, es la voluntad. Pero cada día la subvaloramos más en Occidente, porque creemos que todo nos tiene que ser hecho. Pero claro, nadie puede meditar por ti, nadie puede liberar la mente de tus raíces negativas por ti, nadie puede hacer los asanas o ejercicios de flexibilidad por ti, ni aprender a respirar por ti. Luego la voluntad tiene un papel. Tanto es así que Buda decía: no conozco nada tan poderoso como el esfuerzo para superar la pereza y la apatía. Y esto me recuerda a otra historia. He recogido 500 historias de estas en mi libro. Cuando en un monasterio había un discípulo que era muy holgazán y contagiaba a todos su holgazanería. Entonces un día el abad del monasterio se reúne con él y le dice: estás expulsado. Y el
chico, el novicio dice, ¿por qué? Y dice el abad, por fidelidad. Y protesta el novicio, no conozco a nadie que haya sido nunca expulsado por fidelidad. Y el abad le dice, por fidelidad tu holgazanería. Bueno, pues es que somos muy fieles a la holgazanería y queremos que las cosas nos vengan dadas. En mi época había un autor francés que se llamaba Paul Jagot, porque creemos que la autoayuda o la superación personal es de estos tiempos, no. La superación personal es Epicteto, es Séneca, es todos los grandes de todas las épocas. Entonces, este libro yo lo encontré en la biblioteca de mi padre, Paul Jagot, y se llamaba La reeducación de la voluntad. Y leí una clave que he seguido siempre que puedo. Para lo que me preguntas de fortalecer la voluntad. Todo aquello que por costarnos trabajo dejamos de hacerlo, debilita la voluntad. Todo aquello que costándonos trabajo lo hacemos, fortalece la voluntad. Y esto nunca falla. Yo no digo llegar a lo que llamaba Gurdjieff, los superesfuerzos, que con eso quizás se nos queda grande, que él decía que cuando has hecho un esfuerzo, eso no vale lo suficiente, que lo que te da ya un poder de voluntad es único, es hacer el superesfuerzo. Y el superesfuerzo es cuando ya no puedes más de algo, haces un poquito más. Y eso es lo que ya te da un gran poder de voluntad. Pero la voluntad juega su papel, incluso la gracia. La gente dice la gracia sí, pero hay que poner los medios para que la gracia se manifieste también dentro de uno. Que baje la inspiración y que te encuentres escribiendo, ¿no? Claro. Ahora que estás con ese libro, que te nos suicidas o que no. Yo no sé si va a haber más encuentros en Castillo. Es que me pilla escribiendo, pero no baja la inspiración. Pero el día que baje, te coge. Y si no... Luego, no hay que ser excesivamente voluntarista, que eso puede volverse compulsivo, pero hay que saber manejar la energía de la voluntad, que es poderosa, indudablemente. Y desde luego, para meditar, al principio, esa energía es necesaria. Porque si no, nos levantamos un día por la mañana y decimos, hoy como me encuentro fabuloso, no necesito meditar. Otro día, hoy como estoy muy deprimido, tampoco medito. Y así un día por otro no meditamos. Luego hay que hacer sí cierto esfuerzo, pero la meditación nos enseña a meditar, es como todo. El hábito de dispersión de la mente lo vamos corrigiendo mediante el hábito de concentración de la mente. A ver, que no se quede ni una sola pregunta por ahí. Cualquier cosa más. ¿Cuál es la alimentación? Hay que aplicar unos criterios de racionalidad. Puede haber alimentación macrobiótica, ayurvédica, omnívora, vegana, ovo-lácteo-vegetariana, lácteo-vegetariana, vegetariana, tantas clases. Pero cada uno debe probar por sí mismo. Nunca debe haber puntos de vista doctrinarios ni dogmáticos. Yo prevengo siempre contra esas escuelas de yoga o grandes organizaciones que son sectarias, dogmáticas, que te dicen cuándo tienes que hacer el amor y no, cuándo comer y no, etc. Uno tiene que desarrollar su propia inteligencia primordial también con respecto a la alimentación. Tú, si desarrollas entendimiento con respecto a la alimentación, distinguirás entre lo que es el gusto al paladar y lo que es sano. Nadie niega que seguramente un arenque 3 años en salazón es más disfrutable para el paladar que una lechuga, pero la lechuga es más sana. Entonces, hay que distinguir, no hay que dogmatizar. Cada uno debe ir dando prioridad al alimento más puro, aunque sea omnívoro, pero darle prioridad a lo puro. Vegetales, hortalizas, frutos secos, un largo etcétera. Por otro lado, que tu cuerpo, que es un laboratorio viviente, como decíamos,
experimente. Pero la alimentación tiene su importancia, porque de hecho este es un cuerpo de alimento. Si tú no le das de comer, el cuerpo se come a sí mismo y muere por inanición. Entonces cada persona debe buscar cómo favorecer el cuerpo. Y sobre todo el cerebro. El cerebro es esencial, pero no que empecemos a divagar sobre el cerebro. A mí lo que me molesta del exceso de cientificismo es que nos meten mucha ciencia y poca práctica. Entonces el cerebro no importa si tiene dos lados, si no lo tiene, etc. Lo importante es que tú tienes aquí una maquinaria y que tú tienes por ti mismo que ir experimentando. Si duermo 7 horas estoy mejor que si duermo 9, si como esto me siento mejor, y así sucesivamente. Y esa es la experiencia personal, que esto nadie lo valora tanto como los orientales, porque en Occidente nos perdemos muchas veces en elucubraciones, en fantasmagorías metafísicas, en acrobacias intelectuales, pero lo importante es practicar. A mí no me sirve de nada que cuando hago la meditación al cuerpo me saquen un atlas y me digan, mira Ramiro, aquí tienes el corazón, y aquí el bazo, y aquí el páncreas. Eso no me sirve. A mí lo que me sirve es que en meditación yo vaya sintiendo mi energía, mi cuerpo, mis pulmones, mi corazón. En la alimentación igual. Pero lo que llamamos alimentación equilibrada es darle mayor importancia a los alimentos puros, naturales, nutritivos, frescos. Pero no caer en el truco de los supermercados ecológicos. Porque nunca he entendido la razón de por qué un producto ecológico cuesta 10 veces más que uno normal. Eso también hay algo de truco. ¿Qué es la Ayurveda? La Ayurveda es la medicina tradicional india basada en recetar, en examinar a través de los muchos pulsos. Hay 20 y tantos pulsos, se examina la saliva, la orina, te hacen un chequeo del cuerpo, etcétera, para al final determinar cómo los 3 elementos que configuran a un ser humano, la linfa, la sangre, la energía y otros datos que se llaman en yoga elementos, en qué situación están, si están armonizados o no. Si están desarmonizados es enfermedad, disfunción; si están armonizados es armonía. La labor del médico ayurvédico, con métodos naturales de cocciones, masajes, etc., es llegar a armonizar los datos, los elementos que se han desarmonizado. Es una medicina muy antigua de las diferentes que hay en la India. En la India había 6 o 7 medicinas distintas. Y entre ellas está el Ayurveda, y también el Ayurveda inspiró todo lo que es la medicina tibetana. Entonces cada uno debe ir seleccionando. Cuando yo le pregunté a Muktananda, ¿esto vale? Él me dijo, si te vale, vale. Y creo que esto es lo más cuerdo y atinado. Si te vale, vale. Pero no dogmatizar, porque hoy, como ya decía hace siglos los sufíes, y concretamente pues algunos de los maestros, no sé, más notables, decían siempre, es que cada uno estamos como en una feria, en nuestro puesto, desgallitándonos por vender nuestra mercancía. Y ahora aquí hay una Ayurveda y te vende la Ayurveda, y llego yo y te vendo el yoga. Y llega de la respiración holotrópica y te dice que es lo mejor, y así sucesivamente. Entonces, lo que vale, vale. Cada uno debe ir tomando enseñanzas y ver qué nos puede ayudar. Pero no maximalizar, y no hay panaceas, desde luego, ni Ayurveda. Yo no estaría aquí si no fuera por la medicina oficial y tradicional, que luego tiene tan mala prensa, pero que la abogó tampoco estaría aquí. Entonces, claro, a todo hay que darle su peso específico, ¿eh? Lo preventivo es lo preventivo, y lo curativo es lo curativo, y lo terapéutico es lo recuperativo.
Y el problema es que hoy en día cada uno elige su etiqueta, su método, y no hay respeto hacia los demás tampoco. A ver. Yo tenía una doble pregunta, es decir, para el cuerpo, en la gimnasia es una ayuda. Puede que para la meditación también lo sea, pero yo antes de conocer la meditación lo hacía de la siguiente manera. El ejercicio ayuda al cuerpo y el ajedrez, que es un deporte que yo practico, cuida a la mente. Entonces yo quería preguntarte a ti, que sabes mucho de meditación, ¿cómo ves el ajedrez a las personas que practican el ajedrez? Bueno, mi última novela, que se llama la de Badasi, Prostituta Sagrada, que se convierte en maestra, que es una novela que está con Martínez Roca, que no ha salido y que no sé cuándo saldrá, pero es precisamente la historia, en cierto modo, de un jugador de ajedrez. Yo me relacioné con un maestro de ajedrez para que me dijera cómo podía aplicar las enseñanzas también tántricas del ajedrez, porque no hay que olvidar que el ajedrez es un juego también tántrico. Por ejemplo, el rey es el espectador, el observador. Tiene, como tú sabes, muy poco papel en el ajedrez, pero claro, a la vez tiene mucho papel. Porque si yo lo identifico como que soy yo. Claro, ¿ves? Pues el yo observador, el testigo, lo que llamamos en el Sankhya Yoga el Purusa, la mónada espiritual. En cambio, la reina es la Prakriti, la sustancia primordial, que se mueve por todas partes, y que el rey observa los movimientos de su consorte, que es la reina. Entonces el jugador de ajedrez indudablemente desarrolla mucha concentración y mucho poder de atención. Luego es magnífico para también favorecer la neuroplasticidad. Ya sabéis que ahora se dice que el cerebro es plástico y que podemos trabajarlo. Entonces yo opino que todo lo que sean ejercitamientos de este tipo son magníficos. Y también el footing, si se hace con arte zen, consciente de cuando estás haciendo footing, y llevar la meditación a la acción, a la vida cotidiana, a cada momento, a cada instante, al escuchar música, al pasear, al preparar una taza de té. O sea, la meditación sentada es un banco de pruebas, pero para luego trascenderla y llevarla a la vida cotidiana. Y además se ha demostrado que las personas que se jubilan, si ya no hacen nada de actividad mental, física, hay un deterioro creciente, galopante. El que mantiene el juego al ajedrez, la lectura, las charlas con los amigos, el senderismo, hace que el envejecimiento del cerebro no sea prematuro. Hay que aprender a tratar, por eso decía también el cerebro, que es un órgano muy importante que hay que regarlo. Yo sabéis cómo lo riego todos los días, poniéndome boca abajo, con la postura invertida, que además es una buena forma de ver el mundo boca arriba. Como todo está al revés, me pongo boca abajo, forma de irrigar el ajedrez, el amor, las motivaciones vitales, vitaminas para el alma, que hay una obsesión por las vitaminas del cuerpo, pero las vitaminas para el alma, estrategias, en suma. Es decir, que es positivo para la mente. Muy positivo. Todo lo que te obligue. Pero además los ajedrecistas, no solo ellos trabajan el poder mental, es que en los grandes campeonatos de, por ejemplo, Karpov, Kasparov, todos, ellos también se llevaban en las gradas a un especialista, a un parapsicólogo de poder mental para que les enviara energía y les ayudara, ¿eh? O sea, es que el poder mental en ajedrez es esencial y la intuición también, claro. Pero yo lo he practicado más como una forma de competir con compañeros, pero simplemente porque compites y no te haces daño. Es decir, claro. No es lo mismo que jugar con espadas como hacían antiguamente en la Edad Media. Y por eso es una cosa que, es decir, la competitividad, yo no la veo tan mala, siempre que se haga un plan con una la norma. Competición, siempre que no sea para alardear, envanecerse, reforzar el ego, volvernos más egocéntricos, si tú la instrumentalizas y la canalizas, lo malo es cuando la competencia o la competición desarrolla la estampa del campeón. Como ahora estas escuelas espurias de Hatha Yoga, que incluso hacen campeonatos de asanas. Se pone uno frente al otro,
se hizo uno en el Círculo Bellas Artes, se pone uno frente al otro a ver quién hace mejor la postura del loto, etc. Y ya te dan el diploma de campeón de postura. Todavía, sí, y a mí hace 15 años ya me llamaron unos profesores de Hispanoamérica, de Argentina, para promover en las Olimpiadas los campeonatos de asanas, de salir y hacer un campeonato. Afortunadamente, hoy por hoy, no hay campeonatos de samadhi o de éxtasis, porque como no te pueden medir cómo estás por dentro, pues claro, no te pueden sentar frente a Ramakrishna y saber si él lo hace mejor que tú, pero sí de asanas, y eso es lo malo, el culto a la estampa del campeón. Y eso da igual si se lo más importante es participar. Claro, eso es lo más importante. Sí, pero dile esto a esta sociedad, que lo más importante es participar, que es un buen lema deportivo, pero que nadie sigue. Porque fíjate que yo he preparado estos años a deportistas de élite con técnicas, y cuando llegan a casa les hago sesiones privadas, no me dicen esto es participar. Pero, esto lo que quiero, vamos, al último que preparé, a pero, por ejemplo, Fernando Verdasco de tenis, dice, lo único que quiero es lanzar la pelota a 240 por hora y si descabezas al otro mejor. Porque el deporte está enfocado también muy mal. Sí, pero el deporte de élite se degenera. Yo el ajedrez de élite no me yo porque cuando me tenía que aprender todas las... Yo dije, esto es mortal. Digo, me aprendí algunas aperturas, algunos juegos para ganar una pequeña ventaja, pero llega esta gente que está estudiando el mínimo detalle, si haces esta te hago esta, si hago esta y esta. Sí, ya pierde frescura. Ya pierde frescura, eso, exactamente. Ramiro, ¿y los niños pueden meditar? Los niños adaptándolo solo a modo de juego. A modo de juego. Pueden meditar. ¿Qué es a modo de juego? Por ejemplo, el propio yoga físico, hacérselo a modo de un cuento. Ahora mismo yo he escrito un cuento que se llama Yoga para niños, que va a salir a la vez en castellano y en inglés, porque va toda Norteamérica, que ahora se ha metido el yoga en todas las escuelas, en San Diego, etcétera, lo apoya la Casa Blanca. ¿A qué edad? Esto. Entonces, ahí está. Si el niño tiene 3 años, yo en este cuento que hago que un niño vaya por la selva, un niño americano con un niño indio, y van por la selva y ven una serpiente y dice el niño indio al niño americano, mira, vamos a imitar la postura de la cobra, luego la postura del elefante, la postura del caimán, etc. A modo de juego, hay que hacérselo al niño para que no se aburra, dependiendo también el lenguaje de la edad del niño, si tiene 3 años, 8, 12, si es adolescente o no. Eso con respecto al yoga físico. Si le relajas, le dices, mira, tu cuerpo es como un muñeco de trapo, se va poniendo blandito, hay que adaptar el lenguaje. Y con respecto al yoga mental, ejercicios visuales. Pintas un círculo en la pared, le dices al niño, obsérvalo, este círculo rojo, por ejemplo, y luego cierra los ojitos, míralo dentro de ti, mentalízalo. O sea, se tiene que adaptar todas las técnicas dependiendo de la edad, porque si no el niño se aburre, y eso es lo peor. Y luego, nunca imponérselo al niño. Cuando a mí viene alguna madre a las clases y me dice, voy a traer a mi hijo, como sea, le digo, la mejor manera es que tu hijo nunca yoga en esa vida. Nunca hay que imponerlo, informarlo y hacérselo muy divertido, ¿no? Muy divertido. Pero sí puede meditar, por ejemplo, ejercicios respiratorios con la barriguita, le dices la tipita, respira, ahora verás cómo la sientes que se ensancha, ahora vuelve, y le vas enseñando al niño. ¿Quiénes son los mejores? Pues sobre todo la figura materna es la que tiene que cooperar con el niño en este sentido. ¿Y lo veremos aquí en la educación? ¿Qué? ¿Veremos la meditación en la educación española? Hombre, yo te digo una cosa, veremos el yoga así. Aquí está mi mujer por aquí, Luisa, que su hermana es profesora de niños en varios colegios. Ahora, como os decía, hace unos meses los muy rígidos estadounidenses pusieron una demanda a la iniciativa de la Casa Blanca
de que se incorporase el yoga a todos los colegios, que ya se había incorporado en todo el estado de San Diego. Han perdido el juicio los que pusieron la demanda para que no se incorporase, porque el juez además ha declarado que él practicaba yoga. Lo tenían mal. Claro. Y entonces se están dando fondos para eso. Y aquí en Madrid el Colegio del Pilar ya practica yoga, etc. Quiero decir, en cuanto uno empiece a darse cuenta que es una herramienta válida, empezarán a asumirlo. Eso tiene sus pros y sus contras, porque indudablemente luego se le puede sacar un rendimiento espurio a todo ello. La concentración la puedes aplicar a ser el mejor torturador, el mejor denigrador, el mejor explotador. Por eso Buda decía que hay que asociar el poder mental con la ética o virtud y con el desarrollo de la sabiduría. Si no, lo puedes utilizar para cualquier cosa. Mario Conde, a Nacho Fagalde, nuestro nuevo común, Mario Conde, antes de que pasara todo el suceso entrar en la cárcel, le dijo: yo soy un especialista en técnicas y filosofías orientales, pero las aplicó de una manera a lo mejor poco ética. Entonces hay que asociar poder mental, poder ético y poder de sabiduría o lucidez. Muy bien, cuando acabe el coloquio, no hay prisa, haremos ya la sesión de despedida de meditación. Bueno, Ramiro, sí, la finalidad del hombre es encontrar a qué viene aquí. Yo quería preguntarte, ¿la meditación te da lo que vas buscando? Esa respuesta. Había un monje budista, Walpola Rahula, era cingalés, en la Universidad de la Sorbona. Yo fui a entrevistarle y le pregunté: ¿cuál es el sentido de la vida? Y repuso: el que usted quiera dar. Eso es muy importante y no nos damos cuenta. Estamos mirando tan lejos que no miramos cerca. El sentido de la vida se lo das tú a cada momento, el propósito, el significado. Yo creo que uno de los propósitos más altos es hacerte consciente. Un maestro me dijo una vez: que la consciencia sea tu Dios. Esto es muy importante. Hacernos el propósito de ser más conscientes, porque la consciencia es vida, intensidad, atención. Era Nisargadatta quien decía: nunca infravalores la consciencia, porque la consciencia es interés y el interés es amor. E incluso esta vida sin amor es un mal. Luego la meditación te da un sentido, porque ya el hecho de sentarte es un sentido. Cada meditación es única. Cada meditación es que dices: voy a apartarme unos minutos de todo para estar aquí, con este cuerpo, con esta mente, con sus problemas, con sus bendiciones y sus maldiciones. El sentido de la vida se busca a cada momento, pero no es un sentido general. Hoy unos hablan de ateísmo, otros de teísmo. Ahora se ha puesto ya de moda el transteísmo. Luego será el transteísmo del transteísmo, etc. Porque todos queremos impartir o compartir nuestro sentido. El sentido es privativo. Yo te voy a decir lo que una de las personas que más he querido decía cuando uno le visitaba en Benares. Se llamaba Baba Sivananda y le llamaba a la gente Lal Baba, porque Lal es rojo, iba vestido siempre con una túnica roja. Ha muerto hace unos meses. El año pasado fue tremendo para mí porque muere mi hermano, al mes muere este gran Baba que yo visitaba mucho en Benares porque era un ser único. Él, cuando le preguntabas cuál es el sentido de la vida, él siempre decía: hemos venido para hacernos la foto y nos vamos, decía él. Esto es como una posada, nadie se queda. Decía: el único sentido es cooperar con los demás, hacerles felices y desarrollar amor. Y añadía: porque si no todo esto es caca de vaca.
Si no hay eso, es catedral. Y luego me acuerdo, se quedaba con un gesto muy particular así, nos sentábamos frente al Ganges, se quedaba así mirando, la mirada perdida en el Ganges, y decía: Ramiro, yo no entiendo nada, yo no comprendo nada, pero él lo comprende. Entonces hay que rendir el ego y saber que el sentido último de la vida no sabemos dónde está, pero sabemos que a cada momento tú te puedes levantar, puedes cooperar con los demás, puedes sentirte mejor, puedes elevar al rango de sublime lo cotidiano. Luego eso también es una meditación, y es que muchas veces buscamos cosas tan elevadas que no valoramos las pequeñas cosas. Esa otra historia zen que lleva el discípulo con el maestro en una ermita 10 años. Espero no le pase igual a Javier contigo, en Dragón no le vayas a hacer esto, lleve 10 años y le hagas lo que ahora te voy a contar. Que lleva 10 años en una ermita, un tal Javier japonés, lleva 10 años en una ermita con su maestro. Y le dice ya a los 10 años: bueno, maestro, ¿y cuándo me vas a enseñar lo más importante? Y dice el maestro: vamos a ver, todas las mañanas al levantarte, no te digo que prepares el desayuno y luego que laves los cacharros, y luego no nos damos un pequeño paseíto por el campo y te digo: oye, ya es hora de la comida, prepara la comida, y luego no te digo: lava los cacharros, y luego no nos damos otro paseíto y meditamos un rato y nos tomamos la taza de té, y luego no te digo: oye, que llega la cena, prepara la cena y lava los cacharros. Pues ¿qué más quieres que te enseñe? Es que muchas veces la verdad creemos que es algo grandilocuente y solemne. Bueno, Ramiro, es curioso, porque esta mañana, esta noche... Se lo has hecho, ¿no? Han dormido en mi casa Aute y su hijo, que es mi ahijado. Entonces, hombre, quería ofrecerles un desayuno. Ellos estaban todavía dormidos, entonces yo he bajado a la cocina. Y entonces he ido enfrentándome a una serie de problemas que solo Javi podía resolver. Por ejemplo, hay una cocina vitrocerámica. Yo no sé cómo se entiende. Me coloco convulsionando delante de Ganges y digo: no entiendo. No sé cómo se entiende. Segundo, hace falta una cafetera. Tercero, quería tostar pan. Lo meto en una tostadora y o bien se queda sin tostar o bien se quema. Todo así. Entonces he tenido que llamar a Javi y digo: oye, ven por favor a ayudarme para Aute y para su hijo. Ha venido con cafetera, claro, si no encontrábamos nada. Así que, tal cual, Ramiro. Lo bueno es la voluntad que has tenido. A ver, cualquier cosa, por favor. Y el yoga físico, entonces hay que practicarlo a diario, los asanas, o se pueden cambiar por caminata, por nadar, o... No, yo te explico por qué yo hago los asanas. Hay que hacer un ejercicio inteligente. Yo considero, y te daría 1000 razones de por qué yo considero a su vez, que es el ejercicio más inteligente. Los asanas. Nada ha sido librado al azar en los asanas. Nada. O sea, es que no hay nada, si tú practicas el verdadero Hatha Yoga, que haya sido librado al azar, o que sea por casualidad, o que sea por accidente. Son métodos ensayados, concebidos hace miles de años, verificados, vez tras vez, para obtener sus beneficios. No se te dice que creas en ellos, se te dice que los experimentes y les des un voto de confianza. Yo los tengo tan incorporados a mí, que ya forman parte de mi ser. Os contaré una anécdota personal, con vuestro permiso. A 4 horas de que a mí me dieran por muerto cuando estuve enfermo, pero a 4 horas, a las 4 horas ya me dieron por muerto porque tuve ya la parada respiratoria. 4 horas antes yo estaba en una camilla. Me acababa de hacer una resonancia en el rúmer donde se había descubierto que tenía esta listeria, me infectaba todo el cerebro. Y nada más salir de la resonancia, se olvidaron los camilleros que yo estaba allí en el corredor del Rubén y no vinieron a buscarme. Yo estaba con Luisa y le dije: Luisa, pues como estaba muriendo, le dije: ayúdame a hacer los asanas, a hacer las posturas. Y en la camilla
Yo me puse a hacer como pude, la postura de la torsión, la postura de la cobra, la postura del camello, las que fuera, porque lo tengo incorporado. Y en ese momento, incluso en un estado de semiconsciencia, yo seguía en los asanas. Depende de la importancia que tú le des, como todo. Las cosas tienen la importancia que tú le das. Pero yo considero que los asanas te dan estiramientos, te dan masajes, te activan los 21 puntos a través de presiones, 21 puntos energéticos, te permiten interiorizarte y un largo etcétera. Pero efectivamente no es competir ni siquiera contigo mismo, es practicar e ir poco a poco obteniendo esa percepción de tu cuerpo. Y es una meditación a través del cuerpo. Tú lo vas sintiendo, sientes cómo la piel se estira, sientes la presión en el hígado, etc. Y son decenas de técnicas que tú vas incorporando. Entonces yo soy un entusiasta del Hatha Yoga. Pero al principio lo menosprecié totalmente como buscador espiritual. Durante los primeros años yo pensaba, yo, el ser, la mónada espiritual. Pero luego me di cuenta que tenemos una corporidad y que hay que atenderla. Y que si bastante difícil es la larga marcha de la autorrealización, encima con un cuerpo enfermo, achacoso, ya se hace mucho más difícil todavía. Pero cada uno debe encontrar su ejercicio. Y además el Hatha Yoga es compatible con todas las gimnasias. Por ejemplo, Ken Wilber hace Hatha Yoga y hace pesas. O sea, que parece dos cosas contradictorias, pero no. Hatha Yoga y natación. Pero el Hatha Yoga es también una actitud. No es solo ponerte a hacer acrobacias. Es la actitud de vivir tu cuerpo, de sentirlo. Al final darte cuenta que el cuerpo es sólido, pero tampoco es sólido. En cierto nivel es sólido, pero Buda descubrió hace miles de años los kalapas, que son las unidades subatómicas, cuando no se podía pensar en los aceleradores de partículas. Y lo descubrió. ¿Cómo? Meditando. Y los grandes meditadores llegan a sentir cómo el cuerpo, aunque sólido, a la vez es etéreo, a la vez es vacuo, a la vez es vacío. Lo que pasa es que hay que manejarnos siempre en dos niveles. Llamemos el nivel de lo cotidiano y el nivel de lo espiritual. Y el problema es que mezclamos y creemos que si estás en lo espiritual no te tiene por qué doler una muela. Pues a Ramakrishna y a Ramana Maharshi les dolían las muelas que rabiaban. Lo único que a lo mejor ya no lo veían como mi muela, decían la muela. Pero equivocamos lo ilusorio que nos dice el Vedanta con otro tipo de realidad. Y en este sentido os quiero compartir un cuento. Un maestro que está siempre diciendo todo es ilusorio, todo es ilusorio, todo es ilusorio. Y un día se muere su hijo y se pone a llorar desconsoladamente. Y los discípulos le dicen, maestro, disimula un poco, métete en casa, que por lo menos que la gente no te vea llorar, que llevas toda tu vida diciendo que todo es ilusorio y ahora te pones a llorar. Y dice el maestro, pero es que es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio. Pues el cuerpo puede ser ilusorio, pero está ahí. Y hay que cuidarlo. Yo considero que para mí el Hatha Yoga es esencial. Bueno, en cuanto acabemos con el coloquio, empezamos con... A ver, ¿alguna pregunta más que queráis hacerme? Quería preguntar cuándo va a salir el libro ese de yoga de niños, que me interesa. Pues lo va a sacar la editorial Kairos. No, es que van a salir dos. Editorial Kairos 1, que además va a ilustrarlo la hija de Agustín, que es una niña india adoptada llamada Rita, muy guapa, y ella va a ilustrar parte y cómics luego, y se llama Yoga para Niños de la editorial Kairos. Y luego, por otro lado, sale este cuento, que en inglés se va a llamar Yoga in the Jungle, Yoga en la jungla,
que es un cuento donde os digo que un niño americano va a enseñar a un niño indio, un niño americano, todos son los dos cosas. Pero pronto, en lo que queda de año... En lo que queda de año. Bueno, entonces, queridos amigos, si no hay más preguntas, no hay más respuestas, ya que cada uno entonces busque la respuesta dentro de sí mismo, que ya es tarea, ¿verdad? Y si queréis, como decía, no sé si Javier o alguien al principio, sitio no hay para hacer asanas, porque necesitaríamos 3 veces esta sala, ¿verdad?, para extendernos, para todo. Pero por lo menos podemos hacer, si queréis, algún ejercicio respiratorio que nos viene bien, porque estaréis cansados, además, ¿no? ¿No? Agotados. Agotados, no cansados, ¿eh? Bueno, entonces hacemos algún ejercicio respiratorio fácil y de ahí ya nos vamos a cerrar con otra meditación. Y luego hay un aperitivo o algo, ¿no? Huele muy bien ya, Al final habrá un aperitivo para, bueno, antes de iros de viaje y de la clausura, porque cuando vais de algo en el... También al final tenéis el libro de Ramiro, vuestra disposición, y para el que quiera tenemos diplomas para que Ramiro los firmes. Y el exilio de Sí, le había dado esta idea a Fernando y Javier de que los que quisierais, aunque sea a modo de recordatorio, porque esto es un intensivo breve, ¿no?, pues un certificado de aprovechamiento, ¿no?, y que, bueno, pues por lo menos que tengáis este recordatorio. Así que vamos entonces a hacer, apagamos esta luz si queréis, si sabemos dónde. Muchas gracias. Os hablo un poquito de la respiración. Hacemos unos ejercicios respiratorios muy simples, muy básicos, y luego ya cerramos con una meditación. La respiración, como os decía, es la primera fuente de energía de un ser humano. Los antiguos sabios chinos decían que lo primero que tendríamos que aprender todos es a respirar y a reír. La respiración es tan esencial que nada más nacer lo primero que hacemos es inhalar, y al morir lo que haremos por último es exhalar. Toda nuestra vida es respiración. Es obvio, y aunque resulte un tópico es una realidad, por eso mismo es un tópico, que podemos vivir sin alimentarnos un mes, sin beber agua varios días, pero no podemos vivir sin respirar más de 3, 4, 5 minutos. Los grandes campeones de apnea libre, que bajan a 200 y pico metros, que todos declaran haberse entrenado con yoga y con pranayama, aguantan la respiración 6-7 minutos, pero eso ya después de un entrenamiento enorme. La mayoría de nosotros podemos aguantar la respiración como mucho 3/4 de segundo, 1 minuto. Pero la respiración es entrenable y es desarrollable. Y lo más importante, los yogis descubrieron que hay una estrechísima relación entre la mente y la respiración. Os voy a poner algunos ejemplos muy simples. Cuando nos concentramos, por ejemplo, jugando al ajedrez, a veces la respiración se suspende para concentrarte mejor. Cuando te dan un susto, la respiración se colapsa. Cuando estás lleno de ansiedad o agitado, la respiración se entrecorta y se hace espasmódica. Cuando estás muy tranquilo, la respiración se sosiega. Cuando estás dormido, la respiración se profundiza. Es decir, hay evidentemente una estrecha interrelación entre estados mentales y respiración, respiración y estados mentales.
Y los yogis se dijeron, si a todo estado mental corresponde un tipo de respiración, a todo tipo de respiración debe corresponder un estado mental. Y entonces empezaron a crear determinados ejercitamientos respiratorios con la finalidad no solamente de que fuera un manantial de vitalidad para el cuerpo, sino también un modo de entrenar, desarrollar y cultivar la mente. Pero es que a la vez, si uno entrena la respiración, se va dando cuenta de que el pensamiento se frena y aparece lo que está más allá del pensamiento. Por eso la respiración trabaja en 3 niveles: el somático, el energético y el mental o anímico. Y por eso es importante hacer algún ejercicio respiratorio, aunque os voy a enseñar las 4 respiraciones básicas que indudablemente luego dan paso a otro tipo de respiraciones mucho más avanzadas o sofisticadas que hoy no podemos abordar. Vamos a empezar por la respiración abdominal. De nuevo erguidos, y es una respiración muy fácil. Respiramos precisamente con lo que llaman los orientales, los japoneses, el tanden, el hara, es decir, el bajo vientre y el estómago, siempre por la nariz. Y la respiración consiste en lo siguiente: lentamente por la nariz tomamos el aire y lo conducimos hacia el vientre y el estómago, y luego expulsamos en el mismo tiempo el aire por la nariz. Al tomar el aire, el vientre y el estómago dilatan. Al expulsar el aire, el vientre y el estómago regresan a su posición inicial. Tomad tanto aire como podáis al inhalar y expulsar todo lo que podáis al exhalar. Muy atentos, muy alertas. Al tomar el aire, insisto, vientre y estómago dilatan. Al expulsar el aire, vientre y estómago regresan a su posición inicial. Si tenéis dudas, os ponéis la mano en el estómago y veréis que al tomar el aire, vientre y estómago dilatan, al expulsarlo vuelve a su posición inicial. Muy atentos, muy integrados con la respiración. Esta se llama respiración inferior o abdominal, también conocida como respiración diafragmática. Es la respiración más sedativa. Da masaje a los órganos abdominales. En hombres favorece la próstata y en mujeres los ovarios, y en todos el colon, los intestinos. Es la respiración que de manera natural hacemos cuando estamos profundamente dormidos. Cuando uno aprende a meditar, también surge muchas veces de manera natural esta respiración. Ahora vamos a las respiraciones medias o intercostales, tomando nota. Conducimos el aire lentamente por la nariz hacia la zona media del pecho, hacia los costados. Inhalación, exhalación por la nariz. Si lo hacemos correctamente, al tomar el aire notaremos que los costados se ensanchan, dilatan, y al expulsar el aire vuelve a su posición inicial. Inhalación, exhalación en el mismo tiempo aproximadamente, tomando sin forzar tanto aire como podamos al inhalar y exhalando todo lo que podamos
al expulsar para renovar por completo el aire de los pulmones. Mediante esta respiración fortalecemos los tejidos pulmonares, activamos y a la vez estabilizamos la acción cardíaca. Ensanchamos la caja torácica, ejercemos masaje sobre el corazón. Tercer ejercicio respiratorio. Respiraciones claviculares. Ahora el aire lentamente por la nariz lo conducimos a la parte más alta del tórax, hacia las clavículas. Si lo hacemos bien, al tomar el aire, todo el tórax se ensancha, dilata, y al expulsarlo vuelve a su posición inicial. Es una respiración extraordinaria para amplificar el volumen respiratorio, oxigenar la sangre y el cerebro. Favorece la concentración y la meditación. Y el último ejercicio respiratorio que vamos a hacer se llaman respiraciones completas o integrales y es la suma de las tres anteriores. Consisten en lo siguiente. Tomamos el aire lentamente por la nariz y lo dirigimos en primer lugar hacia el vientre y el estómago. Continuamos inspirando sin interrupción y llevamos el aire hacia la zona media del tórax, hacia los costados. Continuamos inspirando sin interrupción y llevamos el aire hacia la zona más alta del tórax, hacia las clavículas. Se trata, pues, de una inspiración lenta por la nariz que se extiende desde la base del vientre hasta la zona más alta del tórax. Inhalación, exhalación por la nariz en el mismo tiempo aproximadamente. Y si lo hacemos bien, al tomar el aire, primero dilatan vientre y estómago y luego la zona media del pecho y la zona alta del tórax. Ya respirad con entera normalidad.
vamos a hacer una meditación y luego, si os parece, vamos a quitar las sillas, las arrinconamos y vamos a acabar para que tengáis una experiencia también de estiramiento corporal dentro de las limitaciones. Acabaremos luego con algunos estiramientos corporales que además nos van a revitalizar y a despertar después de la meditación y luego ya el hada pesada. Así que ahora la meditación. Estad atentos, estad tranquilos, sosegados. Vamos a ejecutar una práctica de interiorización que se llama meditación en el ser. Nos servimos como preliminar de un ejercicio en dos fases de atención a la respiración y en la meditación del silencio del ser. Hemos tenido necesariamente que simplificar mucho, pero por lo menos poderos brindar algunos ejercicios. De nuevo conéctate con la respiración, pero ya respirando con toda naturalidad. Primera fase del ejercicio. Al tomar el aire mentalmente di yo. Al expulsar el aire soy. Procede de esta manera. Al inhalar yo, al exhalar soy. Pero no una repetición mecánica, sino consciente, aprovechando para interiorizar tu ser y desarrollar la presencia soy aquí y ahora. Yo al inhalar, soy al exhalar. Respiraciones normales. Yo al inhalar, soy al exhalar, aprovechando para interiorizar tu ser. Recupera la sensación soy, vivo, existo. Ya no repitas las palabras yo soy. Solo queda absorto en la respiración y en ti mismo hacia adentro. Ve eliminando tensiones, pasado, futuro. Céntrate aquí y ahora. Atento a la respiración y a ti mismo hacia adentro.
vamos a hacer un ejercicio que por excelencia es idóneo para conectar con la presencia ser, no como una idea, no como un concepto, no como una abstracción, sino como una sensación. La sensación soy, vivo, existo. Para eso te voy a dar 3 claves. La primera, desconéctate ahora unos minutos de tu vida cotidiana. Deja fuera de ti las ocupaciones, preocupaciones y afanes de la vida diaria. Segunda, ignora los pensamientos, ni siquiera te opongas a ellos. Si vienen, son como nubes que vienen y parten, pero que no te arrastren. Tercero, esto es lo verdaderamente esencial. Toda la energía, toda la atención, todo el interés, ponlos, dirígelos hacia ti mismo. Trata de ir quedando absorto en ti mismo. Zambúllete, sumérgete en ti mismo. Cultiva un estado de silencio interior y sobre todo trata de aplicarte a esa sensación, a esa certeza. Soy, vivo, existo. Cada vez que la pierdas, que la perderás, vuelve hacia adentro y trata de experimentar esa certeza. Soy, vivo, existo, no como una idea, como la sensación de ser, sentirte vivo hacia adentro, sentirte vivo hacia adentro. Respiramos de nuevo varias veces profundamente, a pleno pulmón, vamos moviendo las distintas partes del cuerpo, vamos saliendo de la relajación, en este caso meditación. Bueno, vamos a consensuar, como se dice. Hacemos unos estiramientos, o estáis cansados, o qué queréis hacer. Los hacemos, son 10 minutos, ¿Para qué? Entonces lo que tenemos que hacer, si os parece, las sillas que hacemos, las desplazamos, dejando hacia allá, las sillas de... Sí, incluso
Sí. Desplazamos la silla. No, déjala tal cual. No, si es que no puedo hacer. Vale. No hay problema. A eso me refería. Era para saber dónde las ¿No me lo dan? Eso. ¿Cómo me lo dan? Está bien. Así. Ah, pero es que tengo. Espera, no pongo esta, sino ahí. Oye, por favor, vamos entonces, si os parece, a ver qué hacemos el círculo de las niñas para que podamos, ¿podéis? Lo único es que podamos ponernos que vosotros os distanciéis un poco para poder, claro, para que podamos. ¿Qué distancia, Ramiro, tiene que haber esta cosa? Bueno, veréis, os voy a hacer una muestra, un estiramiento es este, otro es hacia abajo, otro hacia detrás, otro hacia adelantado, ubicarnos para ver cómo podemos. Que cada uno irá buscando uno, ¿no? Entonces ella hay que estar muy Mirad, los pies así. Vamos a hacer una clase muy breve de posiciones de pies. Lo que caracteriza los movimientos del yoga es que todos se hacen lentamente con consciencia, no de manera brusca como en la gimnasia sueca, y todas las posiciones se mantienen con una respiración tranquila por la nariz y la mente muy atenta a la posición que estamos haciendo. Entonces, repito, los requisitos son movimientos lentos y conscientes. Todos los movimientos son estáticos. Después de hacer el movimiento, mantenemos la postura durante unos segundos que yo voy midiendo los tiempos. Durante ese momento de detención consciente, tenemos que tratar de captar la respiración, sentir el estiramiento y sentir el cuerpo. El secreto, pues, no está en que los movimientos sean más o menos difíciles, que los vamos a hacer fáciles. Pero vamos a hacer una tabla para desbloquear todo el cuerpo. Es una tabla muy breve, pero que nos va a permitir ir eliminando tensiones, contracturas y luego sentirnos mejor. Tendremos un poco de dificultad al movernos. Si queréis, aquí hay más sitio quizá para que, no sé cómo están ellos, muy apiñados o no. No, estáis bien, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Sobre todo que la mente esté colocada en el eje que es el cuerpo para tomar consciencia psicosomática. Retiramos la mente de todo, la concentramos en el cuerpo y primera postura. Las manos, los pies a la altura de las caderas, las manos en la nuca y comenzamos con una postura de torsión. Hacia el lado que queráis, es igual porque luego vamos a hacerlo hacia el otro.
y mantener la postura, no la deshagáis. Yo os iré diciendo cuándo deshacemos las posturas. Solo si os cuesta mucho trabajo mantener la postura, la deshacéis y os relajáis. La respiración tranquila. Esta es una postura de torsión para eliminar las contracturas, bloqueos, crispaciones en el tronco. La respiración tranquila y uniforme. La mente atenta. Siempre el estiramiento al límite, pero nunca sobrepasarlo. Cada uno debe saber dónde llegar. Deshacemos lentamente la postura con consciencia y hacia el otro lado. La respiración, vivirla, sentirla, el estiramiento, la posición corporal, tomad el cuerpo como objeto de atención. Deshacemos lentamente volviendo a la posición inicial, no quitéis las manos de la nuca y ahora flexión lateral, nos echamos hacia el lado. Postura del grupo de flexión lateral para masajear el páncreas, el hígado, el bazo y dotar de flexibilidad a la espina dorsal. Daros cuenta de que por un lado hay un estiramiento muy vigoroso y por otro lado un masaje muy intenso. Las posturas van trabajando con estiramientos y con masajes. Ascender, inspirar y hacia el otro lado. Ascender, inspirar y hacia detrás, arquead con mucho cuidado y no forcéis nada, cada uno lo que pueda. Postura de flexión hacia detrás para masajear los riñones, las cápsulas suprarrenales y estirar y revitalizar todos los músculos anteriores del cuerpo. Ascended, inspirar y ahora con los brazos sueltos como muertos hacia adelante, cada uno hasta donde pueda tranquilamente. Postura de flexión hacia adelante para abastecer de sangre el cerebro y mejorar su funcionamiento. Regulamos también el funcionamiento de la glándula tiroides. Dotamos de flexibilidad a la espina dorsal hacia adelante. Activamos la concentración y la memoria. Ascended, inspirad, juntad las piernas, las manos, las agarramos y repetimos la tabla ahora de esta manera. Primero, torsión, girad lo que podáis. Las piernas ahora juntas.
la respiración uniforme y tranquila, la mente concentrada, el esfuerzo bien medido. Nunca os excedáis en el esfuerzo. Deshacemos y hacia el otro lado. Sentid el estiramiento, incluso la piel se estira. Vamos movilizando la columna vertebral en todas las direcciones, porque es la pieza clave del cuerpo para mantenerla joven, elástica, resistente. Deshacemos y ahora flexión en lateral. Aquí veréis el estiramiento tan pronunciado de uno de los lados y en contraparte el masaje. Vamos incidiendo sobre todos los órganos, vísceras del cuerpo. Hay una acción también sobre las glándulas y los centros de energía. Llegad al límite, pero no os extralimitéis. Deshacemos, inspiramos y hacia el otro lado. Deshacemos, inspiramos y con mucho cuidado hacia detrás. Siempre movimientos lentos, conscientes. Nunca forcéis en exceso. Todo esfuerzo excesivo está contraindicado. Deshacemos, inspiramos y hacia adelante. Deshacemos, inspiramos y bueno, muchísimas gracias.